Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando a todas las carreras que tiene el departamento en este año número 15 que nos encuentra juntos, como siempre, a través de la radio de la universidad, los domingos bien tempranito y si no en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, allí nos buscan y tienen acceso al programa de hoy y al programa de los demás ciclos y además a todos los que venimos charlando en este año 2026. Un placer, como siempre, recibirlos, que estén del otro lado, que estén interesados en las temáticas que proponemos y obviamente que puedan, si quieren, dejarnos sus comentarios acerca de qué temas les gustaría que abordemos y allí estaremos seguramente conversándolo. Gracias a todo el equipo de integrados, Dayana García en la producción general, Sergio Sosa en la producción, Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli que colaboran con nosotros y gracias a todos los coordinadores, los docentes, más de 400 docentes investigadores que ya formaron parte de conversaciones integradas en más de 20 países de todo el mundo. Gracias a la Escuela de Artes, Medios e Innovación que nos da este espacio y por supuesto a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que nos da este espacio y confía en nosotros hace tantos años para seguir haciéndolo. Mi nombre es Florencia Romano, nos buscas en nuestras redes, como te dije, www.fm891.com.ar, pones play y nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo donde estés y te podés bajar la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y llevarla donde vayas, ¿eh? Y nos escuchas. Y si no, también después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Conoces a nuestros invitados en la versión audiovisual, podés acceder a sus currículums completos y descargar material de la temática que estamos tratando si es que te interesó. Así que experiencia completa, como nos gusta decir, y on demand en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando con la gente de la licenciatura en Trabajo Social de nuestra universidad. Vamos a estar hablando del trabajo rural, pero más específicamente de cuál es la intervención del trabajador social en estas zonas rurales, ¿no? Que imagino a priori tendrá bastantes diferencias y significativas en cuanto al abordaje de lo que se hace en las grandes ciudades o en la urbanización. Estaremos hablando de todas estas cuestiones y sobre todo de también las brechas que muchas veces persisten, continúan o se agigantan. Así que vamos a estar hablando de todo esto y del papel del trabajador social en este aspecto. Vamos a presentar ya a nuestros invitados, no los quiero entretener más con otras cosas. Como siempre que hablamos de trabajo social, estamos con Federico Campos, que es el coordinador de la carrera de nuestra universidad, licenciado en Trabajo Social, licenciado en Comunicación Social con diplomatura en ESI y formación en Gestión de la Discapacidad, docente y coordinador en nuestra casa. Federico, bienvenido. Hola Flor, un placer como siempre y bueno, un saludo extensivo para todas las colegas. Gracias, Federico, bienvenido. Vamos a recibir desde Paraguay a Miriam Mabel Rodríguez Ramírez, es doctoranda en Ciencias Sociales, máster en Políticas Sociales, especialista en Políticas Sociales, Investigación Social, Didáctica Universitaria e Intervención Socioterritorial. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Asunción, es autora de numerosos artículos científicos y posee una extensa trayectoria académica en Paraguay y en Argentina y ha realizado diversos diplomados vinculados a la docencia, la mediación, integración regional y gestión social. Miriam, un placer recibirte. Muchas gracias, muy amable. Desde España le damos la bienvenida a Javier García García. Es licenciado en Trabajo Social y Sociología, posee un máster universitario en Problemas Sociales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y un microgrado en Retos de las Sociedades en el Horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es contratado predoctoral en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación se centran en los cuidados de larga duración y en personas mayores. Es autor de una amplia variedad de artículos científicos sobre los factores de abandono en proyectos regionales de cuidados y los roles de los profesionales del trabajo social, entre otros temas. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y recibimos ahora a Edith Margarita Yorquera Muñoz, desde nuestro país, hermano de Chile. Es licenciada en Trabajo Social, magíster en Planificación y Gestión de Políticas Públicas para las Sociedades Complejas. Tiene título profesional de asistente social INACAP y es directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad UNIAC. Edith, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias, Flor, por la presentación.
Agradezco ser parte de este panel y poder establecer conversaciones en red tan fructíferas para la disciplina del trabajo social. Muchas gracias y saludo a todos y todas. Gracias, el placer es nuestro, Edith. Recibimos desde Luxemburgo a Nicolás Martins da Silva, es doctor europeo en Ciencias de la Educación y cuenta con posgrados en Educación, Administración Educativa, Didáctica de Idiomas y Lenguas, Literatura y Cultura. Es investigador postdoctoral en el Centro de Investigación sobre la Infancia y la Juventud de la Universidad de Luxemburgo e investigador colaborador en el Centro de Investigación e Intervención Educativa de la Universidad de Oporto. Ha sido integrante de diferentes proyectos nacionales y actualmente forma parte del proyecto de investigación Roots, centrado en el valor educativo del retorno de los jóvenes a regiones rurales de baja densidad. Es evaluador experto para la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura y sus líneas de investigación se centran en juventudes en regiones rurales y autor de diferentes publicaciones científicas. Nicolás, un placer recibirte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y a todas. Gracias. Gracias. Recibimos desde México, pero es argentina, a Micaela Anaí María Aguirre. Es trabajadora social, especialista en salud pública y magíster en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en enseñanza de las ciencias sociales por Flaxo Brasil y magíster en salud pública por la Universidad Nacional de Colombia. Es docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió el doctorado de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Micaela, un placer. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias a todos por estar, por encontrar un lugar y un espacio entre las diferentes latitudes y un horario para poder estar hoy conversando todos juntos de este tema, Federico, que nos parece y nos pareció cuando lo pensábamos sumamente importante, porque también nos hace salir un poco de nuestro centro, ¿no? Y saber que en las afueras, en las comunidades rurales, en la periferia, hay un montón de gente que vive otras realidades, que se encuentra con otras situaciones y que lógicamente tiene otros abordajes en la intervención del trabajador social y como siempre apuntamos a nuestros futuros estudiantes, puede ser también un campo de acción y de elección para que ellos puedan desarrollar su profesión. Sin duda, Flor. Yo creo que desde la formación universitaria tenemos como el desafío de preparar a nuestros futuros y nuestras futuras profesionales que sean capaces de leer las complejidades, ¿no? Territoriales. Y el trabajo social necesita de una perspectiva que no sea exclusivamente urbano, que quizás sea quienes estamos en la urbanidad, es lo que nos sale más fácilmente, ¿no? Porque las desigualdades también, y muchas veces con mucha más crudeza, se expresan también en la ruralidad. Totalmente. Bueno, y vamos a empezar a desandar un poco este camino, ¿no? A ver un poco cómo son estos abordajes, qué diferencian los abordajes para las personas que trabajan en las comunidades o que trabajan con gente que está en situaciones de ruralidad. ¿Cuáles son las problemáticas que son comunes? ¿Cómo se vive? O cuáles son las mayores problemáticas que encuentran para trabajar en estos espacios. Así que si les parece, empezamos a desandar un poco este camino para saber cuáles son las problemáticas propias de los espacios rurales y cuál es la intervención que tiene el trabajador social allí en cada uno de ellos. Javier, si te parece, que nos empieces a comentar en tu ámbito de acción sobre este tema. Sí, por supuesto. Bueno, pues yo soy de la Universidad de Valladolid, aquí en España, y bueno, en España el principal problema que hay actualmente es el tema del envejecimiento. Bueno, problema también se puede entender como un reto, una oportunidad. Y la configuración que tienen los servicios sociales aquí en España, pues hacen que haya bastantes desafíos para abordar este tema, ¿no? España se divide en comunidades autónomas, tiene una configuración especial, entonces hay distintas regiones. Yo pertenezco a Castilla y León y Castilla y León pues es una de las comunidades concretamente pues más envejecidas, donde la mayoría de los habitantes están concentrados en el medio rural, en municipios con muy baja densidad de población. Entonces eso dificulta mucho la prestación y la organización de los servicios sociales, ¿no?
Entonces, el foco actualmente, por lo menos en mi comunidad autónoma, se está poniendo mucho, se está prestando mucha atención a cómo configurar el tema de los cuidados, ¿no? Para las personas mayores y concretamente el tema de los cuidados domiciliarios, ¿no? Entonces, desde las administraciones públicas de la administración, pues se está poniendo bastante esfuerzo, tanto normativo como a través de proyectos piloto de innovación social, de la búsqueda de nuevas fórmulas donde se articulen los servicios, pero en el domicilio de las personas, en lugar de otros recursos más institucionalizadores, ¿no? Como centros de día, residencias, etcétera, pues poner el foco en la atención en los domicilios. Es un reto importante porque es un reto, pues bueno, pues novedoso, supone un esfuerzo importante y el trabajador y la trabajadora social aquí pues tiene un papel clave y así se está demostrando en todas las intervenciones que se están llevando a cabo. La intervención profesional que se realiza pues tiene que ver tanto con la atención directa, ¿no? A las propias personas, pero también se está poniendo mucho el foco en lo que aquí llamamos intervención indirecta, ¿no? Que tiene que ver con la coordinación de los casos, la gestión de los servicios, el seguimiento, la evaluación de las atenciones, etcétera, ¿no? Entonces, el reto, por lo menos aquí en mi región, en la que yo me encuentro ahora mismo, tiene que ver con todo lo relacionado con la atención a las personas mayores y cómo articular los servicios en el domicilio de las mismas. Sumamente interesante, Javier, esto que decís, y ya que traes a colación el tema de el envejecimiento de la población y las tareas de cuidado a su alrededor, Micaela, en los artículos que leía en los cuales has participado, también se han focalizado en la tarea de cuidado, específicamente hablaban de discapacidades, pero tiene que ver también con esta problemática, ¿no? De las tareas de cuidado en el ámbito rural. Sí, efectivamente, me siento como muy en línea de lo que presentaba Javier, porque justamente lo que a nosotras nos llevó como a hacernos una serie de preguntas en torno a los escenarios rurales en los que trabajábamos, ¿no? Como un poquito para poner en contexto los procesos de investigación que movilizamos hace un añito y medio, se situó en una universidad que tenía un anclaje y un perfil, ¿no? Orientado a captar estudiantes, habitantes de la ruralidad. Entonces la ruralidad era una dimensión que estaba como presente en nuestra institución y en nuestras discusiones docentes, ¿no? En ese sentido, una propuesta que emergió de nuestro equipo fue, bueno, tenemos que poder valorar el territorio de nuestros estudiantes desde sus particularidades, desde sus especificidades, porque efectivamente había muchos espacios donde estábamos haciendo agua, ¿no? Como equipo docente también. Y bueno, una de las estrategias que abordamos para ese ejercicio fue proponer este proyecto de investigación donde efectivamente nos concentramos en poder mirar un poquito cómo se cuida en la ruralidad, ¿no? ¿Cuáles son esas formas particulares, características de los escenarios rurales a la hora de cuidar? Y en ese sentido, bueno, ahí nos encontramos como con algunas cosas que nos sorprendieron muchísimo, ¿no? Nos hicieron repensar nuestras propias categorías, pensando, por ejemplo, que la familia en ese espacio rural como al que nos acercamos, que fue San Pedro de los Milagros, no respondía quizás a las imágenes que nosotros teníamos de las familias urbanas, ¿no? Las familias urbanas donde quizás persisten o aparecen como cotidianos algunos vínculos como la abuela, la tía, la prima, la sobrina, ¿no? En la ruralidad y puntualmente en la ruralidad antioqueña donde nosotros trabajábamos, la familia era más que nada la unidad doméstica, el vínculo chiquitito, cercano, ¿no? Y las lejanías también hacían que esas propias categorías con las que nosotros nos estábamos acercando al campo, un poco tuvieran que revisarse. Entonces, efectivamente, en la práctica del cuidar hay muchísimo también para construir y abordar ahí en el marco de las experiencias rurales. Qué bueno, Micaela, esto que traes a colación y traes esto que a veces, bueno, hay tantas familias como personas existen en el mundo, ¿no? Eso creo que ya a esta altura hemos avanzado bastante en el concepto de familia, pero nombrás esto, que a veces la familia es el núcleo conviviente, ¿no? Y el rol de las mujeres, sobre todo en este rol de la ruralidad, Edith, y ahí me gustaría continuar contigo acerca del rol de la mujer en la ruralidad y de la mujer emprendedora también en estas comunidades. Muchas gracias, Flor. Y bueno, sumándome a lo que planteaba Micaela y también Javier, pensar el trabajo social en la ruralidad es también pensar un trabajo social situado, contextualizado. No es lo mismo intervenir en contextos urbanos que rurales. Y desde allí,
con un pequeño grupo de investigación nos propusimos en algún minuto investigar respecto de cómo las mujeres rurales construían autonomía económica y política a partir de microemprendimientos, que es un fenómeno muy transversal acá en Chile, a partir también e impulsado por políticas públicas a través de instituciones como el FOSI o Cercotec, que son instituciones que prestan financiamiento a emprendimientos. Sin embargo, nosotros nos focalizamos en emprendedoras pequeñas y desde allí pudimos darnos cuenta de la interseccionalidad, ¿no? Un tema tan en bulla hoy en día para poder entender y comprender la realidad social. Finalmente, la feminización del emprendimiento que surge desde lo masculino finalmente emerge no como un mecanismo para poder sustentarse y construir autonomía económica, sino que como una forma de complementar ingresos en un grupo familiar que le permite a la mujer la compatibilización de sus diversas responsabilidades, ya sea las de cuidado, que están básicamente invisibilizadas de sobremanera en los sectores rurales. Es una forma de generar ingresos complementarios, de aportar al grupo familiar. Sin embargo, nunca es el ingreso principal. Nosotros trabajamos esto en 2 jornadas de focus group con mujeres que están altamente desconectadas de círculos de comercialización, poco de formalización legal para poder acceder a fondos que les permitan hacer crecer sus emprendimientos. Entonces allí se sitúa una complejidad que es interseccional, ¿no? El territorio, lo femenino, ser mujer, las labores de cuidado, las responsabilidades que hay también de complementar y trabajar junto a la familia. Entonces, desde allí nosotros obteníamos resultados interesantes en materia de la relevancia de potenciar un trabajo social contextualizado, ¿no? En Chile suele ocurrir que las políticas sociales son súper centralistas, entonces los programas bajan estandarizados tanto a zonas urbanas como rurales. Nosotros investigamos en una comuna 100% rural, que es la única 100% rural de la región metropolitana del Gran Santiago, es una comuna muy pequeñita, y desde allí efectivamente las barreras, por ejemplo, que impedían el crecimiento de estos emprendimientos o microemprendimientos incluso, eran las distancias, ¿no? No contar con redes de comercialización, la capacitación en uso de redes sociales para la comercialización, ¿no? No para la entretención. En general, uno tiende a sobreestimar a los usuarios pensando que hoy día hay una masificación de la conexión a Internet, ¿no? Pero sin embargo, en las zonas rurales, esta dificultad profundiza las desigualdades. Claro. Efectivamente, no necesariamente todos tienen acceso a esto. En general uno podría observar que, claro, se usaba el Facebook y ya estamos en otro tipo de redes sociales. La conexión a Internet es súper limitada, dada la ubicación territorial. El transporte público, por ejemplo, para obtener sus insumos. Y siempre este microemprendimiento al alero del cumplimiento de estas otras funciones principales de cuidado. Entonces ahí engancha muy bien con lo que planteaban mis colegas anteriormente. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de feminización en lo rural y lo analizamos desde la interseccionalidad, tenemos un llamado como trabajo social a la contextualización, al reconocimiento de los saberes locales también, ¿no? Al fortalecimiento comunitario. Las políticas públicas suelen forzar de pronto ideas de negocio que son más centralistas y que no reconocen la identidad. El trabajo comunitario yo creo que aquí cobra una relevancia fundamental, sobre todo para acercar y estrechar estas barreras territoriales. Eso puedo compartir por el momento, Flor. Sí, y me dejas pensando y me dejas un montón de preguntas que ahora en un minutito las retomo. Quiero escuchar a Miriam y quiero escuchar también a Nicolás. Pero antes les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la Radio Universidad, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estén. Nos pueden escuchar en vivo, pueden bajar la app de Radio Universidad a su dispositivo móvil y escucharnos o después on demand
desde donde quieran, cuantas veces quieran y desde el dispositivo que tengan a mano, nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienen acceso a todos los programas de este ciclo, de los ciclos anteriores y de esta temática. Si te interesó, puedes acceder a los papers que estamos nombrando de nuestros invitados y podés descargar y profundizar esta temática. Estamos charlando hoy con la gente de trabajo social acerca del trabajo social y la intervención del trabajador social en el ámbito de de la ruralidad, de las comunidades, y estábamos planteando algunas diferencias, pero diferencias para también poner en valor lo importante que son estas especificidades, como decían los colegas y los profesionales recién, tener en cuenta el contexto de cada lugar, respetar su forma de organización, respetar su lenguaje, su forma de vivir en comunidad. Y hablábamos de estas, justamente Edith nombraba recién a las políticas públicas que bajan iguales como para todos, ¿no? Quizás sin respetar del todo estas diferencias, Miriam, y ahí quería unir con lo que contabas en uno de los papers, que justamente tiene que ver con estas asimetrías que a veces se encuentran, que más allá de comparar como para ponerlas en mejor o peor o en una comparación muy burda, sirve también para valorar la capacidad de organización y la capacidad de autonomía y que tienen las propias comunidades rurales, ¿no? Sí, en mi caso, justamente cuando estaba escuchando a la compañera Edith, me recuerda mi rol también como funcionaria pública del Ministerio de Urbanismo. Y en otras instituciones también acá en Paraguay se centralizan los servicios. Entonces las familias que están en áreas rurales les cuesta trasladarse. E incluso también hay una barrera idiomática, porque acá hay dos idiomas oficiales, el español y el guaraní. Entonces tiene que hacer toda una organización para trasladarse hacia la capital del país para gestionar el acceso a ciertas necesidades y a ciertas demandas, ¿verdad? Entonces, nosotros solemos hacer la intervención desde las instituciones hacia las zonas rurales donde nos trasladamos, hacemos relevamiento de datos, ¿verdad? Y entonces ahí se hace como en el caso de vivienda, se selecciona, ¿verdad? Pero no todas las instituciones trabajan de esa manera, o si no, las familias recurren a las instituciones, entonces también genera una organización, un gasto, ¿verdad? Y es como en el ministerio, ¿verdad? Entonces... Hay barreras en cuanto a traslado, movilidad, también acceso a hospitales, incluso a educación. También en cuanto es importante también mencionar que mi origen es rural, ¿verdad? Del departamento de Misiones de Paraguay y justamente la característica es la población es de personas adultas, adulta mayor y niños. Y los jóvenes son los que se trasladan para justamente buscar un trabajo, ¿verdad? Y entonces generan ingresos a través de remesas. Y principalmente también ahora uno de los ingresos son a través de los programas sociales, por ejemplo, transferencias monetarias condicionadas, eh, después está para adultos mayores, entonces no hay como un vínculo laboral, no hay una institución en donde le contrate sus servicios a la población, entonces hay una migración forzada, una exclusión forzada. Es a nivel de las instituciones públicas, entonces hay una centralidad en el ámbito urbano en las intervenciones y desde la academia nosotros, desde la materia de abordaje profesional, que es una materia profesional en trabajo social, en el primer año organizamos inserciones comunitarias y nos fuimos en diferentes territorios. Entonces también es toda una estrategia donde los estudiantes conectan y contactan con las comunidades rurales y tiene una vivencia de 2 días, ¿verdad? En donde ellos interactúan con las actividades diarias que realizan, hacen también toma de datos, pero no solamente hace como esa realidad sin conectarse, hablar, y tiene otra visión de lo que es también su vida rural, porque ahora la mayoría de los estudiantes son del área urbana, entonces conocer la situación rural en cuanto a las condiciones del camino, en cuanto a que no haya acceso a centros de salud, entonces también le genera una cuestión de desesperación, ¿verdad? Porque nos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Incluso tenemos que llevarle algo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso no es insuficiente, sino tiene que ver con una intervención desde los derechos a nivel país, ¿verdad? Sí, sumamente interesante esto que decís, Edith, y pensando en lo que decías de la dificultad a veces de los accesos de estos caminos, de poder llegar a un hospital y demás, pienso, Nicolás, y ahí voy contigo, hablábamos con Javier del envejecimiento, con Micaela un poco también, del rol de la mujer, de las tareas de cuidado, y qué pasa con la escuela.
¿no? Que también es otro punto importante para los más jóvenes y los más niños de la comunidad, y a veces también integrar la educación ante estas circunstancias y llegar muchas veces hacia las escuelas se hace muy cuesta arriba. Muchas gracias. Quiero empezar por decir que estoy completamente de acuerdo con la lógica de la necesidad de haber una territorialización de las políticas públicas y de las políticas educativas. Es, eh, Esa es una de las reflexiones que yo he hecho en mi tesis. Entonces, eh, quería comenzar por decirlo. El rol de la escuela es el rol central. Voy a reportar principalmente en el contexto portugués, pero nosotros hemos hecho una investigación en contextos rurales de fronterizos con Portugal y España, y todos los municipios son rurales. Entonces, lo que pudimos comprender es que realmente la escuela es un punto, un polo central, cultural y promotor de dinamismo social en estos municipios. Pero lo que yo también quería decir es que las escuelas están en un binomio que está muy enlazado con la cuestión de la no territorialización de las políticas públicas, porque existe un currículo central y políticas educativas que son muy centralizadas. Lo que acontece en estas escuelas es que las, por un lado, están enfocadas en promover el suceso académico escolar de sus niños, pero ellas saben que van a perder estos niños. Estos contextos van a perder estos niños después para el enseñanza superior, etcétera. En otro lado, las escuelas rurales, y me foco en los contextos que yo he estudiado, estas escuelas también se preocupan con la valorización de la cultura local, del patrimonio local, de las sociabilidades locales, um, a través de la educación para la ciudadanía, por ejemplo, pero también a través de medidas inclusivas que ellas promueven para promover el suceso escolar. Porque eh, eh, un hecho que la cuestión de la remoticidad del transporte, del acceso a la escuela, nosotros tenemos, en algunos municipios no hay enseñanza secundaria, por ejemplo, en Portugal, en los contextos rurales. Y también lo que es importante es que las escuelas en contextos rurales procuran promover actividades y oportunidades de participación social, cívica, política, cultural de los jóvenes que no existen en estos contextos. Por eso nosotros decimos que las escuelas rurales son resilientes, por un lado, son muy resilientes porque procuran promover en una lógica compensatoria em, oportunidades y promover una real inclusión en el senso más lato de lo que es la educación, en una lógica más democrática del acceso, pero también de la calidad de la enseñanza. Sí, súper importante esto que decís, Nicolás, poniendo también el foco, como hablaban el resto de los colegas, en la territorialización y la importancia de una escuela inclusiva, ¿no? Pero desde la inclusión genuina, teniendo en cuenta justamente estos propios contextos y estas propias idiosincrasias, ¿no? Que son únicas según cada territorio. Javier, pensaba mientras hablábamos y daban a conocer sus conceptos tan interesantes, pensaba en que habías tomado el punto del envejecimiento, ¿no? Al comienzo, y sobre todo también pensar entonces, digamos, cuáles serían estrategias quizás multidisciplinarias o cómo se conjuga el trabajo multidisciplinario, cuán necesario es trabajar multidisciplinarmente con el trabajador social, no solo no aislado, digamos, sino poder trabajar en equipos que den una asistencia integral a la problemática, ¿no?
Sí, bueno, aquí lo que se está llevando a cabo cada vez más es buscar la integración entre los sistemas de servicios sociales y los sistemas sanitarios, ¿no? Tradicionalmente en España las atenciones iban como muy divididas, ¿no? El sistema de salud por un lado, el sistema de servicios sociales por otro, y lo que hace, digamos, el personal sanitario, pues no lo sabe el trabajador social y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está intentando llevar a cabo? Pues en los proyectos piloto que ha habido aquí en la región sobre cuidados de larga duración, establecer mecanismos, digamos, de coordinación sociosanitaria, ¿no? A través de documentos compartidos en los que tengan, digamos, acceso pues diversos profesionales, que se revisen de manera continuada, que haya también reuniones de seguimiento entre ambas personas y de esa forma intentar también sumar pues las potencialidades y el trabajo del ámbito sanitario con el potencial también del ámbito de los servicios sociales, ¿no? Y si me lo permites, también me gustaría decir a lo que ha comentado Judith, perdona, Edith, que me ha resultado muy interesante lo que ha comentado de los microemprendimientos, pues como fórmulas, ¿no? Para atender un poco el tema de la feminización. Y yo, pues si me lo permitís, quería comentar otra actuación que se lleva a cabo aquí en la región para intentar garantizar este tema de los cuidados en el medio rural, y es el tema de la asistencia personal. No sé si habéis escuchado alguna vez esta figura, ¿no? Asistencia En personal, dijiste, España, ¿no? asistencia personal, sí. En España, tradicionalmente, de las figuras que había para atender a las personas, digamos, mayores en su domicilio, pues había lo que se conoce como ayuda a domicilio, ¿no? Que es una figura donde una persona va a tu domicilio y pues te ayuda a hacer la comida, te ayuda con la cama, etcétera. Sin embargo, se está intentando evolucionar esa figura a esta de la asistencia personal, que es una figura que viene quizá más ligada del ámbito de la discapacidad, pero que se está intentando reconfigurar también al ámbito de las personas mayores en situación de dependencia. Y que es una figura que también es muy interesante porque pasa más de ese tipo de tareas más instrumentales a llevar a cabo como tareas más de acompañamiento al plan de vida, al proyecto de vida de las personas, ¿no? Entonces, pues puede ser una figura que vaya con la persona a dar un paseo, que la acompañe al médico, tareas que no son tan instrumentales, que pueden ser simplemente pues ir al domicilio de la persona y escuchar música juntos, por ejemplo, acompañarle al cine, etcétera, pero que como también decía la compañera, pues es cierto que siguen siendo pues unas figuras muy feminizadas, ¿no? Entonces ahí también tenemos un reto importante porque es cierto que los cuidados pues siguen siendo desgraciadamente pues tareas de mujeres, ¿no? Pero es otra fórmula que se está llevando a cabo aquí también para intentar fijar la población del medio rural, pues que puedan, digamos, obtener también ingresos económicos por los cuidados que llevan a cabo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, interesante pues esto, la ahí. figura de la asistencia personal. Interesante, creo que no sé si lo confundo con un asistente terapéutico o entiendo que es una figura nueva creada justamente esto como un acompañamiento, ¿no? Como para tomar en cuenta lo que necesita cada persona, que puede ser diferente según la necesidad. Miriam, te doy la palabra y sigo con Edith. Sí, quería aportar nomás lo que está diciendo Nicolás en tema de educación. Yo hice mi tesis de maestría sobre la inversión social y las políticas educativas desde 1992 hasta 2017 con la reforma, ¿verdad? Después del periodo de transición a la democracia, ¿verdad? Entonces ahí está como una discusión también que los que deciden o los que diseñan las políticas sociales son personas designadas de cargos de confianza. Entonces también es un desafío para los profesionales de las ciencias sociales ocupar esos espacios de decisión porque hay como una disociación entre el diseño y la ejecución, ¿verdad? Entonces nosotros discutimos en la academia, en los espacios con los estudiantes, pero no se corta esa barrera de transitar y de dialogar en donde se toman las decisiones, se ejecutan, ¿verdad? Y nosotros cuestionamos, entonces yo creo que falta buscar la forma, ¿verdad? Porque eso en mucha investigación hay una coincidencia, incluso en nuestro caso también eso tiene que ver con una cuestión de padrinazgo, una cuestión de clientelar, ¿verdad? Y efectivamente están concentrados los servicios en el área urbana y eso también excluye a la población en el caso paraguayo y también ahí quería resaltar que en cuanto a la contratación de profesionales, el trabajo social se da lo mismo. Desde la capital se trasladan al área rural o al interior del país para hacer los servicios, pero no hay como una demanda
hay una contratación desde, por ejemplo, los departamentos, los municipios y los distritos, ¿verdad? Entonces ahí ya hay como una cuestión de poder desde arriba para abajo, ¿verdad? Entonces también son concepciones que se deberían como buscar la forma, que depende también de no sé, las investigaciones, de los nexos con las organizaciones para poder seguir demostrando y evidenciando esas realidades, ¿verdad? Nosotros por ley supuestamente somos un país descentralizado, pero está en el discurso, o sea, en la práctica no sucede eso, ¿verdad? Entonces es muy importante y eso quería aportar. Bien, interesantísimo, Miriam. Edith, continúo contigo. Muchas gracias, Flor. Yo solo quería retomar muy brevemente lo que planteaba Javier respecto a la asistencia personal, ¿no? Acá en Chile también se da la figura de los cuidadores, ¿no? Para personas mayores en condición, cuando no son valentes, digamos, Sí. y cuando están en condición de postrado. Entonces, efectivamente, los municipios administran a través de sus departamentos de salud una red de mujeres que acompañan a estas personas que están en esa condición y efectivamente ese rol está muy feminizado tanto a nivel urbano como rural acá en Chile. Y desde allí es que tomando también un poco la pregunta con la que nos desafiabas, ¿no? El desafío de la multidisciplinariedad o de la interdisciplina, yo creo que en general el trabajo social hoy día lo requiere, toda disciplina lo requiere, o sea, si solo nos situamos desde los emprendimientos femeninos, no es posible que el trabajo social por sí solo emprenda esta tarea de colaborar con mujeres en la construcción de autonomía económica y política, ¿no? Y política, digo, en su capacidad de influir, de relacionarse comunitariamente, sobre todo en contextos rurales, va a requerir de otros, ¿no? De capacitación más técnica en temas de comercio, de apoyo psicológico, de colaboración incluso de educadores de párvulo o educadoras de párvulo para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, etcétera. Hay un sinnúmero de disciplinas y profesiones que debieran intervenir en cada uno de los dispositivos o programas que se implementen para poder ir a intervenir, digamos, este tipo de problemática. Hoy día yo creo que las dificultades territoriales, cualquiera sean, urbanas o rurales, y yo creo que ahí a lo mejor podemos discutir, requieren de una mirada muchísimo más integral, contextualizada, que reconozcan el territorio. Lo que nos convoca hoy día es la ruralidad, ¿no? Pero si uno tuviese que hacer paralelos respecto de lo urbano y lo rural, todo tiene sus vicisitudes, ¿no? Sus focos de intervención, sus problemáticas, ¿no? En la ruralidad la intersección de distintos temas como la pobreza, el aislamiento, el acceso limitado a servicios, el envejecimiento de la población del que hemos hablado ahora, los problemas de conectividad, el tema de los cuidados, las cosmovisiones más masculinizadas en lo rural también emergen. Entonces, desde allí yo creo que efectivamente demanda y nos interpela como trabajadores sociales y profesionales de las ciencias sociales a tener una mirada, pero de sobremanera un abordaje integral y desde allí la multidisciplina. Solo quería sumar eso. Excelente, Edith, y me quedo con eso y le doy la palabra a Micaela en un minutito, pero antes le cuento a nuestros invitados, nuestros oyentes ya la conocen, pero que la Universidad Nacional de La Matanza, el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales específicamente, tiene su propia revista de investigación, se llama RIUMSO, con H entre la I y la U, .unlam.edu.ar. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que invitamos a que la puedan visitar en www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Estamos conversando, Federico. Hoy no tenemos tiempo para mucho. Como siempre, te voy a dejar el cierre para que hagas tu gran resumen, pero me parece súper valioso poder escuchar que muchas veces lo que nos pasa y discutimos al interior de cada país y de cada comunidad pasa en todos lados, ¿no? Y qué importante poder tomar de los demás también ejemplos, herramientas, estrategias. Y Micaela, te doy la palabra y de paso aprovecho como siempre para dejar pensando la pregunta acerca de qué herramientas ustedes consideran, qué competencias consideran que tiene que tener el futuro trabajador social para poder intervenir, digamos, bien o atinadamente en estas comunidades. Micaela, sigo contigo. Bueno, muchas gracias. Yo levantaba la mano porque me parece muy interesante la propuesta, bueno, que trae Javier y que ahí recupera Edith. Me parece que
en esto de pensar estrategias para desfamiliarizar las tareas y las responsabilidades del cuidado a través, bueno, no recuerdo particularmente la categoría que nos propone Javier, pero creo que en América Latina vale mucho la pena visitar la experiencia uruguaya, ¿no? Con los sistemas de apoyo a los cuidados domiciliarios, creo que las cuidadoras uruguayas nos dan en la región un antecedente muy valioso para mirar cómo el espacio domiciliario también puede ser un espacio para pensar la desfamiliarización de las responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido pensaba que, bueno, en la experiencia puntual que les comentaba al inicio de nuestra trayectoria en la ruralidad antioqueña, un elemento que identificábamos es que esta tendencia a familiarizar y feminizar la responsabilidad del cuidado en ámbitos rurales tomaba una particularidad que era no solamente atravesaba el proceso vital de la mamá, la mujer adulta cuidadora, que por ahí es quien aparece en nuestro imaginario como el sujeto prioritario, ¿no? de la responsabilidad del cuidado, sino también como esta necesidad de cuidar a una persona que requería asistencia permanente, muchas veces atraviesa también la experiencia vital de otros miembros de la familia, como por ejemplo las infancias, ¿no? Infancias que construyen una vida cotidiana permeada por saberes específicos para poder cuidar y para poder apoyar el cuidado a sus hermanos, a sus tíos o a la persona que lo requieran, y que en ese aprendizaje también se truncan muchas veces otros derechos básicos de la ciudadanía, ¿no? Como por ejemplo asistir a la escuela de manera permanente, y que me parece que también hay ahí elementos muy valiosos como para pensar lo intergeneracional en las tareas de cuidado en la ruralidad, ¿no? Cómo juega, ¿no? Las jerarquías de cuidado, decíamos nosotros a la hora de escribir nuestras producciones, en el marco de una unidad familiar como en estas latitudes. Y también, bueno, un poco respondiendo a la última pregunta que nos planteaba, me parece que una característica central de un trabajador social, de una trabajadora social, tiene que ver con esa capacidad para poder mirar, ¿no? En las intersecciones, en los intersticios, porque por ahí uno llega al territorio o llega al espacio doméstico, domiciliario, a la institución con categorías, con prenociones, con eh, preguntas, ¿no? Ya predeterminadas, y algo que con mi compañera Diana hablábamos todo el tiempo es la ruralidad se impone, ¿no? Tiene características propias que están ahí, y si uno no tiene la capacidad para poder mirarlas, ¿no? Termina construyendo análisis, prácticas, estrategias que nada tienen que ver con las necesidades propias de quienes son nuestros sujetos de intervención. Entonces me parece que esa capacidad para mirar los intersticios, ¿no? Creo que eh, aparecería como una primera característica que me gustaría destacar. Bien, gracias, gracias por tomar el guante, Micaela. Edith, te doy la palabra. Muchas gracias, Flor. Solo me voy a tomar de lo que planteaba Micaela, y a mí me parece que desde el punto de vista más formativo, las universidades tenemos un desafío importante en la formación de nuestros estudiantes que va más allá de la formación generalista, conceptual o procedimental, sino que con poder formar transversalmente esta mirada crítica, el poder comprender las problemáticas sociales reconociendo la diversidad territorial, los sujetos sociales que en ellos se configuran y emergen. Entonces yo creo que es importante ir transmitiendo en los currículums formativos, ¿no? Esta complejidad, no solo teórica, sino que real. La capacidad de mirar críticamente, interseccionalmente, como planteaba Micaela, el entender, por ejemplo, los procesos de liderazgo de los propios territorios, etcétera, etcétera. Eso quería compartir como complemento. Gracias. Gracias, un placer, Edith, gracias. Nicolás, ¿qué pensás que tiene que tener el futuro trabajador social? Yo podría decir que una de las capacidades es la capacidad de promover la participación comunitaria. Porque en la investigación que nosotros hemos hecho, en mi doctoral thesis también, por veces yo misturo el inglés porque aquí en Luxemburgo nosotros hablamos en portugués, inglés y francés. Entonces, por veces puedo mezclar las lenguas. Pero, como estaba diciendo,
es muy, los jóvenes, nosotros cuando pensamos en los jóvenes, creemos que hay una cierta apatía de participación, pero la investigación que nosotros hemos hecho ha mostrado que eh, ligado a lo que llamamos de sense of belonging, los jóvenes son muy ligados a sus comunidades en contextos rurales, y son muy aptos y con mucha voluntad de participar en sus comunidades. Entonces, yo creo que para un trabajador social y educativo, claro, sería muy importante, y es muy importante, sea la escuela, sea otros contextos de educación informal, no formal, de promover la participación comunitaria, porque eso es promover las competencias democráticas en un contexto que es que nosotros conocemos que es muy peligroso en términos de democracia. Entonces yo diría que es una de las competencias más importantes de promover, capacidad de promover la participación democrática y comunitaria. Gracias, Nicolás. Y quisiera empezar a darles unos minutitos a cada uno para que puedan dejar dicho lo que quieran a modo de, no sé si conclusión, porque no me gusta decir concluimos porque siempre me quedan muchas más preguntas y cosas por explorar, ¿no? Que más que nada que concluir. Pero sí, a modo de resumen de lo conversado hoy que quieran dejar dicho. Y por qué no pensar hacia algunos temas a futuro sobre esta temática que podríamos tratar en próximos programas o temas o líneas de investigación, como solemos decir, para seguir pensando. Javier, si te parece, empiezo contigo. Vale, bueno, pues yo creo que ha quedado claro que este campo de los cuidados derivados del envejecimiento poblacional, pues es un campo de trabajo que va a ser primordial para los futuros trabajadores y trabajadoras sociales. Entonces, pues formar a estos futuros profesionales, pues tiene que ser clave. Uno de los artículos que realicé en mi tesis doctoral, precisamente investigamos esta cuestión. Y en España la formación sobre los temas de cuidados no está muy actualizada, digamos. Se trabaja mucho, pues todo lo que tiene que ver quizá con la parte más demográfica, ¿no? De entender los datos del envejecimiento poblacional, etcétera, pero no sobre las formas de intervención, digamos, con este colectivo. Entonces, yo creo que nuestro reto es actualizarnos en este sentido, actualizar los planes formativos del trabajo social, hay que dar una vuelta. Creo que sería interesante ver también pues, cómo se trabaja a nivel formativo entre países, entre distintos territorios, este asunto y nada, seguir trabajando porque quedan muchos retos por resolver, claro. Gracias, Javier, un placer. Miriam, voy contigo. Bueno, justamente cuando estaba escuchando a Javier, estaba pensando en los estudiantes en trabajo social. Entonces, para mí, uno de los retos también es empezar de las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de los estudiantes para estudiar trabajo social? Porque hay diversidad de motivaciones. Por ejemplo, algunos quieren, no sé, transformar el mundo, otro porque quiere ayudar al prójimo, otro porque piensa que una profesión que pueda ser fácil al mercado laboral. Entonces, hay una diversidad de las motivaciones y dependiendo de las motivaciones también nosotros podemos enfocar y hacer un trabajo social crítico, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque acá hay una diversidad, acá en la Universidad Nacional. Y también otro desafío es que haya presencia de trabajo social en otros espacios territoriales, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la Universidad Nacional acá en Asunción, después en una Universidad Nacional de Pilar, o sea que como en dos universidades está la carrera de trabajo social y después en las universidades privadas. Entonces, incluso el enfoque que se le da al trabajo social en la parte privada es más religioso, entonces no hay como no sé, una misma conversación en la misma unidad académica, ¿verdad? Entonces, me parece un desafío empezar. No solamente lo que dicen los diseños curriculares, que tienen un enfoque crítico, pero al final sabemos que en la ejecución, por ejemplo, es más conservador o incluso viene luego a unos estudiantes del espacio más político partidario, ¿verdad? Entonces, es todo un desafío. Entonces, ratifico otra vez lo que decía que los profesionales de trabajo social de la ciencia social, el reto principal que yo veo es ocupar los espacios de decisión, porque desde ahí diseñar políticas que impactan en todos los espacios que estuvimos hablando a nivel de cuidados, en los territorios, no solamente darle esa centralidad y también que respondan a una cuestión de cuoteo político.
Gracias, Miriam, un placer. Nicolás, si te parece, sigo contigo. Yo diría que en el contexto académico sería importante de promover, yo no conozco el contexto argentino ni los contextos de la América Latina, pero me voy a centrar en las experiencias que tengo aquí en Luxemburgo y en Portugal también. Sería muy importante de promover un aprendizaje activa, lo que es lo que es ser un trabajador social. Porque la teoría es muy importante, claro, claro que sí, pero eh, como Dewey, Learning by Experience, es muy importante de comprender los fenómenos sociales cuando estamos en contacto con ellos. Yo pienso en mí, yo no soy yo no he nacido en un contexto rural, por ejemplo. Yo vengo de una gran ciudad, yo he nacido en Francia, en París, entonces para mí la realidad era muy urbana. Y cuando he pensado a hacer investigación en contextos rurales, para mí yo tenía una idea de desarrollo muy urbana. Entonces, yo he aprendido mucho en lo que en el momento de hacer investigación, porque yo en la experiencia pude comprender que las realidades son construidas por las personas y que las realidades son muy diferentes. Entonces, para mí, en el contexto académico sería muy importante de promover un aprendizaje activa. Yo diría también, si me permiten, que en el contexto de investigación, hacer investigación participativa es muy importante porque nosotros, en cuanto a investigadores sociales, investigadores en educación, nosotros, claro, tenemos mucha voluntad de aprender, de saber los fenómenos sociales, pero muchas veces es más importante de promover la participación efectiva, no tokenística, cuando pienso en jóvenes, pero también en otros grupos de la población, es promover una participación efectiva de los participantes, pero en la construcción de proyectos de investigación, pero también en la co-construcción de políticas públicas, porque son las políticas que le dirigen respecto a ellos. Entonces, era Totalmente. eso. Totalmente, Nicolás, y creo que por allí también había salido durante la conversación la importancia de integrar a los propios miembros de las comunidades rurales a poder eh, opinar, proponer, sugerir sobre sus propios espacios que habitan, ¿no? Eso es muy, muy importante. Micaela, voy contigo, sigo con Edith y cierro con Fede como siempre. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente como para cerrar me quedé pensando en esto de asumir que no hay una ruralidad, ¿no? Por supuesto que hay espacios diferenciados por los países, las latitudes en las que nos encontramos, pero también las formas de trabajo, por ejemplo, marcan distintas maneras de abordar el espacio rural. Entonces me parece que en la medida en que asumamos la complejidad que implica mirar lo rural con sus propias especificidades, podremos avanzar un poquito más en ese camino. Y por otro lado, el segundo elemento que me quedó ahí como en el tintero tiene que ver con que algo que a nosotras nos llamó mucho la atención de nuestro ejercicio investigativo, tiene que ver con la particularidad de cuidar en la ruralidad como una experiencia que se vive en muchísima soledad, ¿no? Y esta idea de cómo las distancias propias de los escenarios rurales también toman cuerpo en la manera en la que las personas cuidadoras sienten y viven a través de su emocionalidad la práctica propia del cuidar. Creo que la salud pública latinoamericana ha trabajado muchísimo en los últimos años para poder definir que el cuidado en tanto trabajo tiene, ¿no?, un costo para la salud de las personas que cuidan, pero creo que en ese ejercicio nos está faltando mirar a aquellas mujeres que cuidan en ámbitos rurales, ¿no? Y cómo aparece ahí la soledad, la angustia por estar aislada, por estar lejos frente a una emergencia, frente a cualquier situación crítica, como un elemento que tenemos que tener en cuenta como para fortalecer ese abordaje. Así que eso y muchísimas gracias. Gracias, Micaela, un placer. Edith, voy contigo. Muchas gracias, Flor. Bueno, eh, difícil concluir o hacer una reflexión integradora de esto, ¿no? Si nos situamos desde el punto de vista de la investigación que nosotros llevamos a cabo, sin duda,
que una de las principales reflexiones es ver cómo trabajamos en pos del apoyo al emprendimiento femenino, ¿no? Entendiendo que están cruzados por esta interseccionalidad de factores que de pronto no les permiten esta construcción de autonomía económica y menos política. Y yo creo que ahí tenemos un gran trabajo entendiendo lo que decía Micaela, ¿no? En entender esta ruralidad en sí, en cómo se dan distintos contextos. Y luego desde el punto de vista formativo, que es lo que hoy día a mí me ocupa, yo creo que sin duda pensar los currículums formativos con acercamientos cada vez más temprano a la realidad práctica, van aportando a la formación de los estudiantes con una visión distinta, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de fortalecer, por ejemplo, los enfoques de género, los procesos de formación, el enfoque de derechos, que no son nuevos, ¿no? Pero hacerlos carne en la realidad práctica es bien distinto. El poder analizar esto desde la política pública, porque finalmente los trabajadores sociales nos insertamos en distintos dispositivos de intervención, desde lo público, lo privado, desde el tercer sector, ¿no? Entonces, si no entendemos cómo operan las políticas y desde allí los planes, los programas, es difícil. Y no es lo mismo leerlo que visualizarlo en terreno, ¿no? Y desde ahí yo creo que el desafío es ese, acercar a los estudiantes tempranamente a la realidad comunitaria, a los campos de intervención real, no necesariamente interviniendo, sino que situándolos. Un aprendizaje situado que va muy de la mano con lo que decían recién, ¿no? Este aprendizaje más activo. Eso. Muchas gracias. Gracias, Edith. Un placer. Fede, cierro contigo. Bueno, gracias. La verdad que encantado por este programa. La verdad que uno sale muy enriquecido de estas charlas y esta en particular fue muy enriquecedora. Pensaba mientras los y las escuchaba, valga la redundancia, que pensar la ruralidad desde el trabajo social debería implicar dejar de mirar, ¿no? Como bien decían gran parte de ustedes, dejar de mirar el territorio rural como periferia y comenzar a reconocerlo, ¿no? Como un espacio central para discutir derechos, justicia social y cuidados. Y respecto a las tareas de cuidado, me pareció muy interesante esta línea para quizás poder seguir profundizando en algún momento, la desfamiliarización de las tareas de cuidado que traía Micaela. Me pareció muy interesante. Porque, bueno, a veces hablamos de la crianza social, de la crianza en red, de más allá de seguir discutiendo y promoviendo la democratización de las tareas del hogar, me parece muy interesante esa línea de investigación para profundizar. Gracias. Gracias, Federico. Gracias a vos y gracias a todos. Como dijiste, fue un programa en el que hemos aprendido mucho. Sin duda nos llevamos muchas preguntas para seguir haciéndonos y sobre todo para seguir pensando, ¿eh? Y para crear otros espacios con estos diálogos que siempre me parece que son muy enriquecedores y que nos ponen también un poco en situación de que las luchas no son en soledad, sino que se necesita de todos. Así que muchísimas gracias Miriam, Javier, Nicolás, Edith y Micaela y por supuesto Federico. Un placer haberlos tenido en el programa de hoy. Nosotros nos encontramos como siempre en un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas el próximo domingo bien temprano o en nuestro canal de YouTube nos buscan como Conversaciones Integradas. Nos encontramos pronto. Chao, gracias. Buena vida para todos. Igualmente. Igualmente, chao, chao. Gracias.